La historia de este milagro de una mujer con flujo de sangre que se acerca a Jesús para ser sanada está dentro de la historia de otro milagro. Es un milagro dentro de otro milagro. Es una historia que está en medio de un suceso que Jesús ya está haciendo en ese momento. El relato bíblico realmente habla del milagro de la hija de Jairo. Cómo Jairo se presenta ante Jesús, le pide para que sane a su hija, y en ese camino y trayecto de Jesús hacia la casa de Jairo, allí irrumpe una mujer con flujo de sangre y es sanada, ¿sí? Ella aparece en medio de la escena y algo sucede con ella. Puesto que son muchas las enseñanzas que podemos tener tanto de la historia de la hija de Jairo como de la mujer del flujo de sangre, he decidido separar los dos milagros, cada uno con su propia predicación. Creo que es la mejor manera de entender todo lo que Dios está hablando por ambos milagros. Sin embargo, es importante aquí decir que ambos milagros están conectados. Es una misma historia y allí están sucediendo cosas en las que conectan por un lado a Jairo y a su hija y por el otro lado a la mujer del flujo de sangre. Y como les digo, para mí es uno de los pasajes más conmovedores del ministerio de Jesús y uno de los pasajes más bonitos y de mis favoritos en el relato bíblico, así que le voy a pedir que usted preste mucha atención porque hoy vamos a ser impactados por la palabra de Dios. Como contexto al milagro de la mujer del flujo de sangre, vamos a leer Lucas 8, 40 al 42, ¿sí? Lucas 8. Comienza así el texto bíblico en el Evangelio de Lucas. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban, ¿sí? ¿De dónde volvió Jesús? Si recuerdan la semana pasada, nos habíamos quedado con Jesús en Gadara y le dicen, vuélvete por donde has venido, así que Jesús se sube a la barca y se vuelve a Capernaum. Había ido de Capernaum a Gadara, en Gadara no es recibido y se vuelve otra vez a Capernaum. Ahora fíjense, la multitud de Gadara no quería saber nada de Jesús, no quería que se quedase allí, y cuando vuelve a Capernaum, una multitud ya le está esperando, gozosa y alegre de que Jesús haya vuelto a Capernaum. ¿Notan el contraste? Una multitud rechazando a Jesús, otra multitud deseosos y esperando que él regresase a Capernaum. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Aquí aparece un hombre llamado Jairo en la escena. Es un principal de la sinagoga. Veremos la semana que viene lo que implica ese cargo en una sinagoga judía. Pero lo que me quiero centrar aquí es en la petición de Jairo. Jairo no está pidiendo por sí mismo. Jairo está pidiendo por su hija de 12 años, la única que tiene, que está muy enferma y a punto de morir. La hija de Jairo tiene 12 años y sufre algún tipo de enfermedad que la está matando. No cree que pueda durar mucho más tiempo de vida. Por eso acude a Jesús. Y ahora podemos encontrar aquí un detalle muy característico de este relato, porque en los paralelos de Mateo y Marcos no dice exactamente lo mismo. Lucas y Marcos coinciden en lo que Jairo dice a Jesús, pero Mateo dice algo diferente. Fíjense. Lucas escribe, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Marcos escribe, le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y ahora Mateo dice, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Bueno, evidentemente es un diagnóstico muy diferente, una persona que está enferma pero viva, y Mateo dice que ya está muerta. ¿Qué está pasando con los evangelios nuevamente? ¿Por qué Mateo tiene una perspectiva diferente de este suceso? Bien, lo primero que tenemos que entender si leemos los tres evangelios sinópticos es que Mateo dedica muchos menos versículos y texto escrito a este milagro que Marcos y que Lucas. Dedica muchas menos cosas, mucha menos atención. Marcos dedica 23 versículos, Lucas 17 y Mateo solo 9. Es decir, Mateo está haciendo un resumen de lo que ocurrió ese día. No está siendo detallista, sino que simplemente da un resumen. Tal es así, por ejemplo, que Mateo tampoco va a mencionar que los tres discípulos, Jacobo, Juan y Pedro, y los padres, van a ser testigos de la resurrección. Mateo también omite esta parte. Insisto, Mateo solamente se centra en la fe de Jairo, que creyó que Jesús resucitaría a su hija, pero no se fija en cómo va evolucionando la fe de Jairo. En este punto de la historia podemos demostrar claramente que la hija todavía sigue viva. Y veremos la semana que viene que después de la sanidad de la mujer de flujo de sangre es cuando avisan a Jairo que la niña ha muerto.
Mateo lo resume y dice, la niña está muerta. Y así que podemos decir, en ese momento, en ese instante, en el que está relatando Lucas, la niña sigue viva. Y que la primera petición, en este caso de Jairo para con Jesús, es que sane a su hija, no que la resucite, que la sane porque la niña sigue viva. Bien, y mientras iba, la multitud le oprimía. Se debe entender por opresión aquí una opresión física. La gente se agolpaba alrededor de Jesús. Yo creo que a veces tenemos una imagen distorsionada de Jesús y las multitudes. Creo que las películas y estas cosas nos hacen ver una imagen poco realista de lo que allí ocurría. Parece que siempre Jesús está como un aura de protección y las multitudes siguiéndolo a una distancia suficientemente prudente para no molestarlo, ¿no? Y Jesús se para y la multitud se para. Y Jesús avanza y van detrás. Bueno, esta no sería la escena real del relato bíblico. Lo que aquí está pasando es que Jesús está literalmente en medio de personas que se están cruzando y rodeándolo todo el tiempo. El motivo por el que Jesús, en su ministerio, a medida que está siendo cada vez más reconocido por las personas, es irse a predicar a lugares desiertos o a playas, es porque eran lugares ideales para la predicación pública en aquel tiempo. Dios en su providencia, en la creación de Dios, hay lugares concretos en este mundo ideales para una predicación pública, porque son lugares con mucho aforo, porque son lugares con buena acústica natural y porque son lugares donde la gente tiene fácil acceso. Jesús iba a esos lugares que él creó para hacer predicaciones públicas porque eran idóneos cuando se juntaba muchísima gente. ¿Recuerdan cuando Jesús alimenta a 5.000 personas? ¿Dónde lo hace? En un desierto, porque ha estado predicando todo el día. En un desierto la gente viene de diferentes lugares, él puede predicar, no hay interrupciones de ruido y es mucho más fácil la comunicación del Evangelio. ¿Dónde no era un buen lugar para predicar en aquel tiempo, en el primer siglo? En una ciudad como Capernaum. Calles estrechas, un montón de ruido, un montón de gente, un caos tremendo. Vemos que las personas comienzan a agolparse, a fatigar el propio caminar de Jesús. Y aquí tenemos el primer impedimento de Jesús para llegar a la casa de Jairo. La multitud. Un montón de personas están interrumpiendo el caminar que Jesús tiene en dirección a casa de Jairo. Me imagino en este punto de la historia a Jairo intentando apartar la gente y abriendo paso para que Jesús pueda avanzar a su casa. Jairo se ha convertido en guardaespaldas de Jesús. Empieza a sacar todo tipo de personas de en medio porque no pueden avanzar por las calles. Vamos a la lectura del texto bíblico, ¿sí? Lucas 8, 43 a 48. Dice la palabra de Dios, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Primera sección de la exposición bíblica en esta mañana. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Quizás la primera pregunta que nos haríamos en esta mañana, ¿qué es esto del flujo de sangre? ¿Verdad? ¿Qué padecimiento es el flujo de sangre? Bien, lo más natural para traducir sería, tenía hemorragias, ¿sí? La mejor traducción sería, esta mujer sufría de hemorragias. Ahora, en este caso, en el caso de una mujer, el flujo de sangre es la pérdida de sangre anormal por parte de una mujer ajena a su menstruación habitual. ¿Me está entendiendo? Es pérdida de sangre anormal que no es propia de su menstruación, que todos los meses sí, es algo ajeno a ello. Tiene flujo de sangre, empieza a sangrar, tener hemorragias, pero no está relacionado con su menstruación, es ajeno a eso. Como le digo, esto es bastante importante porque en la Reina Valera de 1960 a veces traduce menstruación de la mujer como flujo de sangre y nos hacemos un lío tremendo con la traducción. Bien, el flujo de sangre, repito, es una enfermedad de sangrado no relacionada con la pérdida de sangre en el periodo de la mujer. ¿Qué produce la mujer? Bueno, desfallecimiento, cansancio
y muchos problemas y enfermedades derivados de la pérdida de sangre continua. Aparte, en el caso de una mujer judía, aparte de este problema de enfermedad, esto implicaba ser impura de forma casi permanente durante toda su vida o etapa de flujo de sangre. Porque aunque el flujo de sangre no fuese continuo en ella, no creo que fuese continuo si no se hubiese desangrado, creo que eran pérdidas cada cierto tiempo, la ley de Dios decía, Levítico 15, 19, 20, cuando la mujer tuviere flujo de sangre, aquí la NBI traduce menstruación, porque se está refiriendo a la menstruación, por eso digo que la Reina Valera nos puede confundir con la enfermedad, se refiere a la menstruación de la mujer. Cuando la mujer tiene menstruación y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que le tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo. Es decir, si esta mujer no había llegado todavía a la edad de menopausia, tenía 7 días al mes, más o menos, en los que ya era impura por su menstruación natural, ¿sí? Y a estos 7 días le sumábamos, cada vez que tenía flujo de sangre y pérdida, 7 días más. Por lo que prácticamente esta mujer era impura permanente en la sociedad como mujer judía. Fíjense, como les digo, que además de su problema físico en lo que producía esta enfermedad, tenía un problema y estigma social. Era apartada, era impura, no podía hacer un montón de cosas dentro de la cultura judía. Ahora, aclarado este punto de esta mujer y los problemas que derivaban esta enfermedad para ella, quiero señalar que Lucas, el Evangelio de Lucas, el narrador Lucas, el que escribe, el evangelista, es un narrador extraordinario, es fantástico. Noten que suelo tomar el Evangelio de Lucas porque es cronológico y también porque tiene una narrativa muy especial. Si a esto le sumamos que el Espíritu Santo de Dios está inspirando a este autor, podríamos decir que la palabra de Dios es única y no hay nada comparable a ella. Podemos ver cómo Dios conecta la vida de Jairo y su hija con la mujer del flujo de sangre. ¿Y cómo se conectan? Fíjense, Lucas, que no fue testigo presencial, pero fue a Jerusalén, quiso indagar. Lucas quiso investigar no solamente la enfermedad de esta mujer, porque él era médico, sino cuánto tiempo había durado la enfermedad de esta mujer. Y ahora tenemos algo muy interesante. ¿Alguien recuerda cuántos años tenía la hija de Jairo? 12. ¿Y alguien recuerda desde cuánto hacía que esta mujer tenía flujo de sangre? 12 años. El mismo año que la única hija de Jairo nació, ese mismo año, esa mujer comenzó a tener problemas de flujo de sangre. ¿Ven la conexión? Es tremenda. Y aquí tenemos un contraste de historias único. Porque Jairo, hasta ese día, había disfrutado durante 12 años de la salud y la vitalidad de su única hija. 12 años de gozo de Jairo hasta ese día en el que su hija se pone enferma. Pero paralelamente a esa historia tenemos una mujer que desde hacía 12 años sufría de aflicción por una enfermedad que no se podía curar. 12 años de alegría de Jairo se están desmoronando en un solo instante porque su única hija está enferma. Y 12 años de sufrimiento de esta mujer enferma podían cambiar en un solo instante porque Jesús ha vuelto a Capernaum. Segunda sección. ¿Y qué había gastado en médicos todo cuanto tenía? Y por ninguno había podido ser curada. Esta frase es interesante en los tiempos que vivimos, ¿verdad? La situación de enfermedad y exclusión social de esta mujer la habían llevado a buscar todo tipo de soluciones humanas para su problema y afección. Sin embargo, los hombres no la podían ayudar. No habían sido capaces de ayudarla. Considero que en este tiempo, los seres humanos, y creo que los creyentes un poco también, hemos hecho un Dios de la ciencia y de la medicina. Creo que somos unos idólatras y unos fabricantes de ídolos de la ciencia y la medicina. Hay personas en este mundo que creen que si un médico da un diagnóstico particular, eso se va a cumplir sí o sí. Que lo que ese hombre diga, se va a cumplir. Es médico, ha dado un diagnóstico, es la verdad absoluta. Los médicos del siglo XXI, de hoy en día, parecen más que nunca los chamanes de los pueblos antiguos. Les damos el mismo rol. Lo que ese hombre diga se va a cumplir. ¿Por qué? Porque lleva una bata puesta, ¿verdad?
Es un profeta de su Dios medicina. Se les otorga poderes especiales, dones especiales, conocimientos especiales y se tiene fe en ellos y lo que pueden hacer. Literalmente. ¿Le doy un consejo pastoral esta mañana? Un consejo, ¿eh? Cada vez que vayas a un hospital, ora a Dios para que te cubra con su mano de los seres humanos que son falibles, erráticos, imprecisos y negligentes en su trabajo como cualquier otro. Ese es mi consejo pastoral. Y gracias a Dios por los avances médicos, no tengo problema con eso. Gracias a Dios por la sanidad pública de este país, tampoco tengo problema con eso. Pero por eso mismo, gracias a Dios, ahí está el punto de conflicto para un creyente. Porque por algún motivo la ciencia y la medicina no quieren dar gracias a Dios, ni otorgarle nada a Dios. Quieren llevarse ellos la gloria. Y ese es el punto de conflicto. Dice la palabra de Dios. ¿Por qué le digo estas cosas y le hablo de esta forma? Dice la palabra de Dios. Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Es un error. Y que un creyente lo haga es un error mayúsculo. Nosotros confiamos en Dios y Dios puede usar lo que Él quiera usar, pero es Dios y la gloria se la lleva Dios. Y como algunos, por algún motivo quizá la palabra de Dios no sería suficiente motivo para hacerme caso, no se preocupe. Hoy vengo con datos. Me he molestado en buscar datos. Vengo con datos arrojados por la Universidad de Maryland en los Estados Unidos y datos del Departamento Nacional de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Fíjense, el último informe, muy reciente, indica lo siguiente. 1 de cada 10 personas, un 10% de pacientes hospitalizados sufren alguna negligencia médica en su hospitalización. 1 de cada 10 en su proceso hospitalario, negligencia de algún médico, de alguien, un 10%. Se calcula que cada año solamente en los Estados Unidos entre 250.000 y 400.000 personas mueren por errores de médicos en los Estados Unidos. Aquí en España, la cadena SER publicaba la noticia de que el número de pacientes dañados por procedimientos médicos y negligencias médicas ha crecido un 60% en los últimos 30 años. Son noticias públicas, las puede comprobar. Supuestamente más avances, ¿no? Bueno, más avances y más negligencias. Así que hágame caso, ore a Dios cada vez que usted tenga que ir a un médico y que Dios guarde su cuerpo y todo lo que usted tenga allí para que no tenga ningún error. Nosotros estamos en las manos de Dios y no de los hombres. Volviendo a esta mujer del flujo de sangre, tenemos una evidencia exactamente igual. Noten que su situación es totalmente terrible y los médicos no la han podido ayudar. De hecho, Marcos escribe en el paralelo, había sufrido mucho de muchos médicos. Dice que había sufrido por causa de ellos. Lucas, que era médico, da una perspectiva quizá más sobria. Él dice que la enfermedad era incurable para los médicos de aquella época. Lucas sabía que eso no se podía curar por causa de un médico. No la podían curar, pero le cobraban igual. ¿Hasta cuándo? Hasta dejarla pobre, en bancarrota. Por tanto, tenemos a esta mujer que tiene una enfermedad física incurable, que desgasta su cuerpo constantemente. Y a esta situación se le añade que por ser judía también tiene un estigma social, queda impura cada vez que tiene el flujo de sangre. Y a esta situación se le añade que habiendo intentado una solución para su problema, ahora está pobre y en bancarrota. Enferma, con un estigma social y pobre y en bancarrota. Esta mujer está al límite. Enferma, excluida totalmente de la sociedad y pobre. Ella ya no tiene ninguna esperanza en que los hombres puedan hacer algo con su problema. Pero alguien, de alguna forma, le había hablado de Cristo. Sabemos que esto debe ser así, porque ella va con intenciones muy claras hacia Jesús. Ella tiene claro lo que quiere hacer. Algo se ha producido previamente. Descartaría que ella hubiese sido testigo presencial de alguna predicación de Jesús, si no hubiese hecho lo que acaba de hacer ahora, lo que va a hacer ahora. Lo hubiese hecho mucho antes. Yo creo, en este caso, que alguien de la zona de Capernaum o de Galilea le ha dicho a esta mujer que Jesús sana, que Jesús liberta, que Jesús resucita. Se ha empezado a correr la voz. Jesús de Nazaret es alguien diferente. Jesús de Nazaret es alguien especial. Él tiene poder de Dios. No es un mero hombre, no es un simple médico, no, es alguien especial. Y esta mujer necesita una solución especial porque nadie la puede ayudar. Por eso, al escuchar que Jesús ha vuelto a Capernaum,
ella comienza a pensar cómo se puede acercar a Jesús, porque el problema es evidente. Ella no podía presentarse de forma pública ante Jesús porque es impura. ¿Notan el problema? No puede simplemente pedir una audiencia con el rabino Jesús y que él lo atienda. Ella es impura, tendría que estar apartada de las personas. De hecho, que ella intente cruzar por medio de la multitud se está poniendo en un grande peligro para su propia vida. Si alguien descubriese su condición, si alguien se enterase de que ella está siendo impura en ese mismo instante, se puede meter en muchos problemas. Y aquí se vuelven a conectar la historia de Jairo y la historia de esta mujer. Porque no solamente para Jairo, esta multitud era un impedimento para que Jesús fuese a su casa. Para esta mujer, la multitud también es un impedimento de que ella pueda llegar a Cristo. La multitud está siendo una barrera para ambos. Por un lado, Jairo queriendo que Jesús vaya a su casa. Por el otro lado, esta mujer queriendo acercarse a Jesús. ¿Se dan cuenta? Los dos, Jairo y esta mujer, tienen algo en común. ¿Saben lo que es? La fe de ambos ha obtenido el objeto de su confianza, Cristo. Los dos quieren a Cristo. La pregunta es, ¿habrá Jesús para los dos? ¿Habrá gracia para ambos? ¿La multitud impedirá que Jesús responda a sus necesidades? A la dificultad de esta multitud, como le digo, se le añade en el caso de esta mujer su condición de impureza. ¿Cómo podría llegar ella hasta Jesús? ¿Qué puede hacer ella para llegar a Jesús? Ante la imposibilidad de los hombres, ante nuestras incapacidades humanas, la fe verdadera se abre paso. Lo que aquí está ocurriendo es que la fe verdadera se comienza a abrir paso. Piensa, ¿qué podrías hacer para acercarte a Jesús? Piensa. Ella está pensando, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para estar justo donde tengo que estar? ¿Qué puedo hacer para acercarme a Jesús? Ella comienza a pensar. Y me imagino por un lado la voz de la incredulidad y la voz de la fe, hablando y bombardeando a la mente de esta mujer. La incredulidad le decía a esta mujer, eres impura, no te puedes acercar más. La fe respondía, Cristo tiene el poder para sanarte. Tienes que hacer lo necesario para llegar a Él. La incredulidad respondía, te van a ver, vete de aquí. ¿Y si se enteran? ¿Y si Él te descubre? La fe respondía, no te quedes ahí parada, se va a ir, no vas a tener más oportunidades. La incredulidad respondía, ¿y si no funciona con tocarlo? Dicen que Él te tiene que tocar para ser sano, pero ¿y si tú lo tocas y no eres sana? ¿Para qué exponerte a este peligro? La fe respondía, si tan solo tocares el borde de su manto, serás sana. Y en esta lucha, la incredulidad y la fe, la enfermedad y la sanidad, la muerte y la vida, los hombres o Dios, prevaleció la fe. Porque la fe verdadera siempre prevalece. Es más audaz, más fuerte, más valiente, más osada, más enérgica, más decidida, más firme, porque está depositada en Cristo. La fe verdadera siempre prevalece, no por nosotros, sino por Él. Es por Él. Ella mira a Cristo y Cristo cumple con todo lo que ella necesita y muchísimo más. Cuanto más ve a Jesús, más claro tiene que Él puede hacer por ella lo que los hombres no han podido hacer por ella. Por eso, esta mujer de flujo de sangre, enferma, desahuciada, impura y pobre, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Tercera sección. ¿Se está dando cuenta? Ella lo hizo. Ella lo hizo. Lo hizo. Está allí tocando el borde. Está allí. No solamente lo pensó, no solamente lo creyó, lo hizo. Allí está ella tocando el borde del manto de Jesús. Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, lo toman por la fuerza. Aquí tenemos a una mujer violenta. Ella es violenta. Aleluya. Pones a esta mujer enfrente del ejército de Madián
y a Gedeón le sobran los 300 valientes. Le basta con ella sola. Esta es una guerrera de la fe. Esta mujer es violenta. Irrumpe en la escena con violencia y osadía en medio de los hombres. Así actúa la fe en medio de las personas. Ella se ha enfrentado a la enfermedad que la tiene afligida, al estigma del qué dirán y a la ley que la condena para acudir a la sola gracia de Dios. Ella no va allí exigiendo sus derechos. Ella no va allí con meros ruegos. Ella va allí para alcanzar la gracia de Dios en medio de los hombres, Cristo. Y toma y toca el borde del manto. Le he dicho que esta mujer es violenta en medio de los hombres. Pero esa violencia de su fe no entra en conflicto con su temor reverente hacia la persona de Jesucristo. Violenta en medio de los hombres, que la alejan de Cristo. Respetuosa y reverente ante el Santo Hijo de Dios. Así actúa la fe verdadera. ¿Por qué creen que ella va por detrás y toca tan solo el borde del manto? ¿Por qué creen que hace esto? Ella no quiere molestar a Jesús y tampoco quiere dejarlo impuro. Si ella es impura y toca públicamente a Jesús, ella cree que su impureza podría afectarle a él y perjudicarlo. Por eso lo hace en secreto. La lógica de fe de esta mujer es la siguiente. Si lo que Jesús toca se sana, entonces lo que está en contacto con Jesús me podría sanar a mí. ¿Notan la lógica? Bien. Y ahora ella ve una opción muy clara. Irá por detrás, sin que él lo sepa, sin que él se dé cuenta, y tocará el borde del manto. Tan solo en el borde del manto ella cree que hay poder suficiente para sanar su enfermedad. Nadie la descubrirá, Jesús no quedaría impuro y ella quedaría sana. ¿Notan la lógica de la mujer? Tremendo, ¿verdad? Ese era su plan. Y ahí está ella, por un instante, agarrando el borde del manto de Jesús. ¿Y qué creen que va a suceder? ¿Qué creen? Cuarta sección. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. En ese momento, en ese mismo instante en el que hay un contacto de ella con el borde del manto de Jesús, ella quedó sana. Dice que se detuvo en ese instante el flujo de sangre. Es decir, esta mujer en ese momento estaba sangrando. Estaba teniendo el flujo activo en ella. Se había jugado su destino a una sola persona, Cristo. Y hizo lo correcto, hizo lo que había que hacer. Sin embargo, su historia no termina aquí. Cada milagro de Jesús es una enseñanza para todos nosotros. Y Jesús va a enseñar algo muy importante a esta mujer y a todos nosotros hoy. Quinta sección. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? La mujer está en problemas. Está en graves problemas. Jesús se ha dado cuenta de lo que acaba de pasar. El poder no estaba en el manto, sino en aquel que llevaba el manto. Cuando Dios obra, Dios sabe que está obrando. Ella se había olvidado de algo muy importante. No es posible que Jesús no se diese cuenta de la sanidad, porque era Jesús quien la había sanado a ella, no el manto. Dios sabe lo que hace, por qué lo hace y con quién lo hace. Ella podía esconderse en medio de la multitud sin que ellos se diesen cuenta de que era impura. Ella podía acercarse con suficiente sutileza para tocar el borde del manto y ninguno de los discípulos, ni siquiera Jairo el guardaespaldas, se había dado cuenta. Pero ella había olvidado que Jesús sí se daría cuenta. Dios siempre se da cuenta. Siempre. Cada pensamiento, cada palabra, cada momento de tu vida, cada segundo de tu existencia, Dios la conoce y se da cuenta. Dios nos conoce y lo sabe todo. Dios te conoce, sabe tu nombre, conoce tu vida, conoce lo que estás pensando ahora mismo, conoce tu situación y tus problemas, conoce lo que tienes escondido en tu móvil que no enseñas a tu cónyuge, lo conoce todo, lo sabe todo. Sabe lo que hablas en tu trabajo, sabe lo que hablas en la calle, sabe todo lo que haces, todo lo que vives, todo lo que piensas y todo lo que eres. Sabe si tu oración es sincera delante de Él o es mera religión. Sabe cuando lees la Biblia para conocerlo o simplemente como si fuese un periódico. También sabe cuando oras con fe.
También sabe cuando te escondes en tu cuarto orando para buscar su presencia. También sabe los años que llevas orando por tu esposo o esposa que no cree en Dios, o por tus hijos. También lo sabe. Él lo sabe todo, lo conoce todo. Sabe las peticiones, anhelos, temores y traumas de tu corazón. Te conoce mejor que tú a ti mismo. Él te creó, Él te dio la vida, Él te da la vida. Respiras porque Él te lo permite, andas porque Él te lo permite, te piensas porque Él te lo permite. Aquí estamos hoy porque Dios lo permite, ni más ni menos. Jesús se dio cuenta. ¿Quién me ha tocado? Claro que se dio cuenta, evidentemente sí. Sexta sección, y negando todos, dijo Pedro, y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? La primera reacción de esta mujer es ocultarse entre la multitud. No quiere ser descubierta. Ella ya tenía su milagro. ¿Para qué arriesgarse? ¿Por qué Jesús querría descubrirla públicamente? Ella ya está sana. ¿No podría quedarse tal y como estaba la cosa? Ella ya estaba conforme con su sanidad. Ya tenía lo que quería. Pero Jesús no está conforme con ella. Jesús quiere más. Encima los discípulos parecen ayudar a que esta mujer quede en el anonimato. Porque ahora Pedro pregunta, Señor, estamos rodeados de personas, de gente. Desde que hemos llegado a Capernaum, esto está lleno de personas que te están tocando y te están apretando porque no damos siquiera pasado por una mera calle de Capernaum. Yo creo que Pedro se sintió incluso ofendido. Señor, ¿por qué dices que te están tocando? ¿Qué pasa? ¿Que no sabemos ni siquiera resguardarte de la multitud? Ya sabemos que te están tocando. Bastante estamos haciendo con que puedas avanzar un poco más. Fíjate, hasta Jairo está aquí, el pobre hombre intentando abrir paso. Sabemos que te están tocando. Todo el mundo te está tocando. La actitud de Pedro, en este momento, no es la más adecuada. Pero para ser justos con Pedro, supongo que Pedro debe estar bastante cansado ese día, ¿verdad? ¿Recuerdan cómo empezó el pasaje del Evangelio? ¿Cómo comenzó todo? Todo comenzó con Jesús un día predicando todo el día hasta la noche. Y esa noche, sin descansar ninguno, dice, vamos al otro lado. Y esa noche, cruzando el mar de Galilea para ir a Gadara, Jesús dormía, pero los discípulos estaban muertos de miedo sin dormir porque había una tormenta. Y cuando Jesús calma la tormenta, ahora tampoco pueden dormir porque Jesús ha calmado una tormenta. Y llegan al otro lado, llegan a Gadara, y en lugar de quedarse allí para descansar, no. En cuanto Jesús llega, lo expulsan del lugar. ¿Y qué tienen que hacer? Volver a coger la barca y volver a Capernaum. Pedro vivía en Capernaum. Quizás esperaba un día de descanso, por lo menos para ver a su esposa que estaba allí. Pero no puede ir a casa de su esposa porque tiene que acompañar a Jesús, porque ahora Jairo está pidiendo por su hija. Y encima de tener que acompañar a Jesús, hay una multitud que no deja avanzar a Jesús a tiempo a casa de Jairo. En todo ese contexto, ahora Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Y Pedro estalla. Llega el colmo de su paciencia y Pedro comienza a hablar y a reprochar a Jesús de forma poco apropiada. Humanamente hablando, Pedro ha colapsado. Sin embargo, se está pasando de la raya. Está siendo rudo, impulsivo e irrespetuoso con Jesús, ignorando quién es el que lo pregunta. Siguiente sección. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Jesús ignora completamente el carácter de Pedro y pasa por alto sus formas y su ofensa pública. Fíjese, escúcheme, hay ocasiones en las que Dios está por hacer algo especial, y suele aparecer alguien que empieza a despistar o entretener la situación. Empieza a hacer cosas que no debería hacer. Empieza a robar la atención de lo que Dios va a hacer en ese momento. Cuando le ocurra semejante situación, no haga caso nunca a esa persona. Ignórela como Jesús. No era el momento de Pedro. No era el momento de Pedro. Ya Jesús hablará con Pedro, le dirá lo que tiene que decirle, le seguirá discipulando. Pero en este momento no era el momento de Pedro. Es el momento de Jesús. Jesús aclara, para que no haya duda, de que Él no está hablando de que las personas entren en contacto físico con Él. Ya sabe que está rodeado de personas. Lo que Jesús está indicando expresamente es que de toda la multitud que lo está tocando, hay una persona que lo ha tocado de forma diferente. Hay una persona que lo ha tocado con fe. Eso es lo que está diciendo Jesús. Poder ha salido de mí.
¿Se dan cuenta que no era el manto el que tenía poder? El poder había salido de Jesús, no del manto. ¿Por qué le digo estas cosas? Porque alguno hoy en día querría buscar el manto de Jesús, hacer un lugar de peregrinaje, cobrar bien caro y que el manto sane. Nunca un objeto tuvo poder para sanidad, tampoco un hombre. El poder proviene de Dios y es de Dios. Dios es el que tiene el poder. Es de Dios y no de los hombres, tampoco de un objeto, desde luego. ¿Por qué Jesús pregunta esto públicamente? ¿Por qué quiere descubrir a esta mujer si ya estaba sana? Ya se puede ir tranquila. ¿Por qué hace Jesús esto? El maestro de maestros. Jesús es el maestro de maestros. Noten que esta mujer tuvo una fe muy valiente para ser sana, pero su fe estaba oculta, escondida, era privada. Era entre ella y Dios y nadie más. Solo ella se había enterado y Dios que la había sanado. Ella pensaba que podía tocar el manto, ser sana e irse sin más, pero su fe no estaba completa. Dios había recompensado su valentía con la sanidad, pero tenía que ser discipulada. El motivo de esta pregunta de Jesús es que quiere llevar a esta mujer a otro grado de fe, a otro nivel de fe, a un mayor entendimiento de quién es Jesús. Ella pensaba que había terminado con Jesús, pero Jesús no había terminado con ella todavía. Para ella era suficiente su sanidad anónima y secreta, nadie se había enterado, pero Jesús quiere más, tiene más para ella, como le he dicho antes. No es el propósito de Dios un nacido de nuevo que queda en un estado de bebé. Dios no quiere eso para usted ni para mí. Veo creyentes y escucho creyentes en este tiempo que no quieren aprender del Evangelio, no tienen interés, que no quieren conocer más de Dios. Viven en el día de su conversión y se quedaron ese día, allí se quedaron ellos. Viven del pasado en Cristo, en lugar de su presente en Cristo. Te hablan del día que se convirtieron y cómo conocieron a Jesús por primera vez, pero nunca te hablan de lo nuevo que han conocido hoy en Cristo. ¿Se dan cuenta? Jesús no quiere dejar a esta mujer simplemente sana. Jesús la quiere salvar. ¿Me oíste? Jesús no se conforma con sanarla. Jesús quiere salvarla. Y para ello, ella debe de dejar de esconder su fe. Tiene que dejar su timidez y su vergüenza a un lado. Y esa fe tan preciosa que tiene en el secreto para Jesús, tiene que hacerla pública. En Cristo hay más. En Cristo siempre hay más, amigo, hermano. Nunca te acomodes a tu asiento ni a tu relación y comunión con Dios. En Cristo siempre hay más. La fe privada tiene que ser revelada al público. La luz tiene que brillar en medio de la oscuridad. Mateo 5, 14 al 16. ¿Qué dijo Jesús? ¿Recuerdan? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz tiene que brillar en medio de las tinieblas, no se puede esconder. ¿Qué sentido tendría? ¿Usted se imagina? Su casa a oscuras, enciende la luz y la pone debajo de un mueble, ahí dentro. No, hay que ponerla para que brille, ¿verdad? Bien. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, ella tiene que volver a creer en Jesús. Ya no tiene que creer por su sanidad, sino por su salvación. Si él como rabino acusa públicamente a esta mujer de que siendo impura le ha tocado, y con esa multitud emocionada con Jesús, son capaces de hacer cualquier cosa con ella, ¿eh? Si él la denuncia públicamente, esta mujer me ha convertido en impuro, no sabemos lo que puede pasar allí. Sin embargo, ella tiene un motivo para no dudar de Jesús. Él la había sanado. Él no había buscado su mal, sino su bien. ¿Por qué dudar ahora de él? No, ella debía seguir confiando en Cristo. Ella confió en él para que fuese sana y ahora debe confiar en él que tiene algún motivo por el cual la está exponiendo al público. Tiene que seguir depositando su confianza y su fe en él. La fe debe ser probada públicamente.
Ella tiene que ser expuesta ante todos. Ella tiene que confesar a Jesús como su Señor y Salvador, aunque ya había comprobado que era su sanador. Novena sección. Vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Ella comienza a relatar delante de todos los testigos su situación, delante de la multitud. Los años de enfermedad, su estigma social, su bancarrota económica, su situación en ese momento. Y comienza a decir por qué se había acercado a Jesús, porque creía que él la podía sanar. Ahora da testimonio público además de que era cierto, Jesús sanaba, porque tocó el borde del manto y se había quedado sana. Esto no parecería muy controversial en nuestra época, ¿verdad? Una mujer dando testimonio público de su fe en Dios. No es algo muy controversial ver a una mujer dar testimonio de su fe públicamente. Sin embargo, en aquellos tiempos no era tan sencillo. ¿Saben por qué ella se acercó temblando y se pone y se cobija a los pies de Jesús? Bueno, en aquella época era impropio de una mujer judía hablar en público y mucho menos delante de los hombres. Se está jugando bastantes cosas aquí esta mujer. Por eso, ella, aparte de acercarse a Jesús, intenta cobijarse en él. Quiere refugiarse en la seguridad que Jesús le da a ella. Porque no solamente va a hablar en público a hombres, sino que lo va a confesar públicamente como su Señor y Salvador. Por eso ella está a los pies de Jesús. Ella tiene mucha más confianza en Jesús, que lo ha expuesto delante de los hombres, que de los hombres a los que ha sido expuesta. Por eso está siempre del lado de Jesús, a sus pies. ¿Y saben qué? Ella hace lo correcto. Ella siempre junto a Jesús. Ella está segura allí, sabe en quién ha depositado su confianza, en Cristo. Una vez confiesa todo lo ocurrido públicamente, la situación no está resuelta para ella. Ella ha expuesto lo que ha hecho. Tiene que ser Jesús quien resuelva la situación para ella, para que esté segura. Por eso termina el texto, 10ª sección. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ahora sí, por primera vez, tu fe te ha salvado. Jesús no le dice hasta ese momento, tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Porque la fe privada, la fe en secreto de esta mujer, le había llevado a encontrar su sanidad física, pero su fe pública en Cristo, lo que acaba de hacer, la ha llevado a confesarlo como Señor y Salvador y ahora es salva, no antes. Jesús la quería sanar, Jesús la quería salvar y hace ambas cosas. Ahora, fijémonos por un momento en Jesús. Ella ha confesado públicamente quién es Jesús delante de los hombres, ¿verdad? ¿Y qué hace Jesús con ella? Ahora él confiesa públicamente quién es ella delante de los hombres. La llama hija, le dice que salva y que vaya en paz. Gloria al Señor. Ella no se avergonzó de Jesús. Jesús no se avergüenza de ella. ¿Se dan cuenta? No sabemos la edad de esta mujer. Probablemente tuviese más edad que Jesús. Pero aún así la llama hija. ¿Saben por qué? Porque era su hija. Porque era hija de Dios. Es una redimida por Cristo. Es su hija, no importa su edad. Jesús no solo se ha garantizado la salvación eterna de esta mujer y su bienestar futuro en la presencia de Dios por la eternidad, sino que también se garantiza ahora su bienestar presente. Porque públicamente le dice delante de todos, ve en paz. Este ve en paz delante de la multitud significa, nadie te va a decir nada ahora, vete tranquila, nadie te va a acusar de absolutamente nada. Yo, que he sido el principal damnificado porque tú me toques ante la ley, no te acuso. Así que ninguna de estas personas te va a acusar ahora. Vete tranquila y en paz. Jesús la reintegra en la comunidad judía. Ella ya puede volver a formar parte de la sociedad sin ningún tipo de estigma y sin ningún tipo de problema por ser impura. Ya no tiene que gastar un centavo más en médicos. Ve en paz para con los hombres. Pero por encima de todo, shalom, ve en paz para con Dios, tu fe te ha salvado. Cuando Jesús hace algo, lo hace bien. Su obra es totalmente eficaz y suficiente para el ser humano. Y si este tipo de relatos no le enamoran más de la persona de Jesucristo, ¿qué le podría decir yo? Jesús es único. Vamos a aplicar este texto bíblico en esta mañana y terminamos.
Aunque he ido aplicando el texto a lo largo de la exposición, quisiera detenerme en un punto particular que hemos comentado, la fe privada o secreta y la fe pública. Creo sin duda que la enseñanza principal de este milagro es la fe privada y la fe pública. Es igual de erróneo pretender dar muestras públicas de una fe en Dios que no tenemos y que no es verdadera, que no dar muestras públicas de nuestra fe en Dios y que pretendemos esconder en el secreto y anonimato. Repito, es igual de erróneo pretender mostrar mi fe públicamente cuando no tengo ninguna fe verdadera en Dios, que nunca mostrar mi fe en público por temor o vergüenza al que dirán los demás y quiero tener una fe secreta solo para conmigo y con Dios. La fe verdadera nunca siente vergüenza por honrar a Dios, ni delante de los hombres, ni delante de quien sea. La fe verdadera siente vergüenza de no honrarlo en cada momento. Jesús fuerza este espacio públicamente. Jesús es intencional. Él dice, ¿quién me ha tocado forzando un espacio, un lugar, para que la fe verdadera de esta mujer actúe en consecuencia? Le da el espacio idóneo para que ella actúe. La presión social, el temor a ser juzgada, el conformarse a su sanidad física que ya había obtenido, estaban aprisionando, ahogando la fe de esta mujer en Cristo. Y Cristo, de forma intencional, provoca, incita, inquieta, agita, aviva e inflama la fe de esta mujer. Le da el espacio para que ella salte. Ella creía haber hecho mucho al acercarse a Jesús para alcanzar su sanidad. Pero Jesús le pide más. Ella puede hacer más. Su fe puede actuar todavía más. Mire, Dios es así con nosotros, hermanos. ¿Lo sabía? En Dios no existe el conformismo. Es imposible. El conformismo es antinatural a la vida cristiana. La mejor definición para la santificación del creyente es la palabra progreso, no proceso. ¿Recuerdan a John Bunyan? John Bunyan titula su libro El progreso del peregrino, no el proceso. Progresar no implica que estemos exentos a caídas o problemas, no. Implica progresar que cuando uno se cae, se levanta, se arrepiente, aprende, no vuelve a cometer el mismo error y avanza. Eso es progresar. La vida de santificación del creyente es un progreso. La mujer había dado algunos pasos de fe hacia Jesús. Y Dios la había sanado por esos pasos de fe, ¿sí? Pero tenía que dar más pasos de fe para ser salva. Todavía no había alcanzado la salvación y Jesús propicia esto. No era suficiente con lo que había hecho para alcanzar la vida eterna en Cristo. Pregunta, ¿por qué no era suficiente? Oye, se había acercado a Jesús en medio de la multitud, había tocado el borde del manto, había hecho muchas cosas, ¿verdad? ¿Por qué no es suficiente, hermanos? Porque la fe verdadera requiere confesar públicamente a Jesús. ¿Usted sabía esto? Jesús dijo, Marcos 8, 37 al 38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Pablo escribe en Romanos, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pedro predicó en Jerusalén, Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Pretendía el apóstol Pedro instaurar la doctrina de que es necesario el bautismo en agua como sacramento para ser salvo? No. Lo que Pedro está diciendo, o pretendía, es que estas personas que decían arrepentirse públicamente diesen testimonio público por medio del bautismo en agua de que su fe era verdadera. Eso sí. Sigue Pablo en Romanos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que creyere no será avergonzado. ¿No será avergonzado delante de quién? ¿Delante de quién?
delante de Dios. Delante de Dios. Ahora, si la palabra de Dios dice que el justificado por la fe no será avergonzado delante de Dios en el día de su juicio, ¿qué le importará a un justificado por su fe lo que digan los hombres de él? Si yo no seré avergonzado delante de la presencia de Dios por la fe en Jesucristo, ¿qué me importa a mí lo que me diga un hombre? Si yo no tengo que sentirme avergonzado delante de Dios, ¿qué me importa a mí lo que digan los hombres? ¿Vienes a la iglesia para esconder tu fe del mundo? ¿Te sientes cómodo y seguro profesando tu fe aquí y no allí fuera? ¿Podrías confesar aquí en esta mañana y ahora a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Quizá nunca lo has hecho todavía. Quizás sea la primera vez que lo haces hoy. ¿Serías capaz de hacerlo? No estoy bromeando, ¿eh? Ustedes no me conocen bien entonces. ¿Podrías confesar a Jesucristo como tu Señor y Salvador aquí y ahora? Entonces ponte de pie y hazlo en el nombre de Jesús. Hazlo, venga, hágalo, hágalo. El que lo confiese, que lo haga de corazón. Hazlo. Dilo con tus propias palabras. Confieso a Jesús como mi Señor y Salvador. Él me ha libertado del pecado, me ha libertado de las tinieblas. Hazlo, no te voy a obligar, te voy a inquietar, pero no te voy a obligar, no te puedo forzar. Dios no violenta la voluntad del hombre, la transforma. Pero sí te quiero inquietar como Jesús a esa mujer. Te quiero avivar, agitar, incomodar. ¿Puedes hacerlo? Tengo toda la mañana, hazlo en tus propias palabras, no lo voy a poner por ti. Hazlo. Tengo toda la mañana. ¿De quién te avergüenzas? ¿De mí? En voz alta, fuerte. Señor, adelante. Amén. Gloria al Señor. Más. Esto es un cántico celestial, créame. Hágalo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Padre. Amén. ¿Bien? ¿Bien? Bien. Ya hemos quitado un peldaño a la vergüenza, ¿verdad? ¿Lo has hecho de corazón? Hazlo para Dios. Aquí es para Dios todo. Bien. Hemos sacado un pequeño peldaño, pero no es suficiente. No es suficiente con haber llegado hasta aquí. Puedes hacer más. ¿Sabes por qué? Porque esto sigue siendo fe privada. Fe en secreto. Si tú vienes a una iglesia y confiesas a Jesús como Señor y Salvador, al menos en esta iglesia, nos vamos a gozar. Te vamos a dar un abrazo y vamos a estar encantados de que lo hagas de corazón. Pero sigue siendo fe privada. ¿Quieres que tu fe sea pública? Haz lo mismo. Allí. Jesús te pide más. No es suficiente. Los creyentes no somos agentes secretos. Somos ciudadanos del cielo. Somos embajadores del reino de los cielos. Si puedes hacer lo mismo que has hecho aquí, allí fuera, habrás confesado públicamente a Jesús, con tu boca y también con tu vida. Esa es la vida del creyente. Jesús no quiso llevar a esta mujer a una simple sanidad. Quiso tomar la fe de esta mujer, sacar lo que había, estropeando que ella pudiese confesarlo y darle espacio para que ella hiciese lo que tenía que hacer para ser salva. La fe pública es en público. No te avergüences del Evangelio. No te avergüences nunca de Cristo. Jamás lo hagas. Y mucho menos en este tiempo. Si yo me avergüenzo delante de los hombres, del que digo que es con mi boca, que es mi Señor y Salvador, ¿por qué debería esperar yo que Él no se avergüence de mí el día que esté delante del trono de Dios? La fe verdadera solo mira a Cristo. Solo pone su mirada en Él. Solo mira al autor y consumador de ella y no le importa nada más. La fe en Cristo es una sinvergüenza delante de los hombres. Es una sinvergüenza.
es osada, es valiente, es radical, es pura. Solo ve a Cristo y no le importa nada más. Se abre paso en medio de los hombres, de la incredulidad, del qué dirán, del estigma social, de todo eso se abre paso y toca el borde del manto y no lo suelta. Esa es la fe en Dios, la fe verdadera que puede transformar tu vida para toda la eternidad. ¿Confesarás a Jesús como tu Señor y Salvador en todo tiempo? Espero que este breve ejercicio privado sea un testimonio de tu fe pública allí fuera. Cierra tus ojos en esta mañana.